Durante más de 5 años, desde que decidieron darle la espalda a la familia real en lo que muchos llamaron irónicamente su gira de la privacidad, los críticos de Harry y Meghan Markle habían exigido una sola cosa: que se les despojara de sus títulos de Alteza Real. Hoy, esa exigencia se ha convertido en una realidad abrumadora. El 3 de febrero de 2026 quedará grabado en la historia como el día en que el Palacio de Buckingham emitió el comunicado que puso fin, de manera permanente y absoluta, a la existencia real del príncipe Harry. El rey Carlos III no tomó esta decisión en medio de una simple rabieta. A través de una directiva constitucional pública y firmada, no un mero acuerdo familiar a puerta cerrada, el monarca le arrebató a su propio hijo cada uno de sus títulos, todos sus nombramientos militares y cualquier afiliación honoraria. En los fríos documentos oficiales, él ya no es un príncipe. Ahora se refieren a él, de forma llana y severa, como Henry Mountbatten Windsor, una caída total. Sin embargo, hay que entender algo crucial. Esto no tiene nada que ver con tensiones familiares o desacuerdos sobre el protocolo real. La verdad es mucho más oscura. Según los informes, agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento secreta en la lujosa mansión de Harry, en Montecito, California. Lo que presuntamente encontraron allí fue tan explosivo que desató una investigación criminal a nivel intercontinental y provocó una verdadera crisis en la inteligencia de la seguridad británica. Los expertos del palacio ya lo catalogan como la ruptura real más significativa de la era moderna. La gran pregunta que todos se hacen hoy no es si algo así era posible, sino cómo es que dejaron que llegara tan lejos. Para entender el final, debemos volver al evento que puso todo este caos en movimiento. El 31 de enero de 2026, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, ejecutó una orden de registro sellada en la residencia de Montecito de Harry y Meghan Markle. La orden, vinculada al caso número 343, no era una simple visita de rutina. Abarcaba cargos gravísimos, fraude electrónico, declaraciones falsas y un presunto y alarmante uso indebido de fondos benéficos. Los agentes federales irrumpieron en la propiedad y confiscaron evidencia digital y registros financieros. Fuentes cercanas describieron la operación como sistemática, exhaustiva y ejecutada con una frialdad profesional implacable. No estaban allí para ver qué encontraban, sabían exactamente lo que buscaban. Las órdenes selladas de esta naturaleza no se emiten a la ligera, requieren la aprobación previa de un juez federal y, sobre todo, exigen una causa probable, pruebas documentadas, específicas y verificables que hagan creer a los investigadores que, efectivamente, existe evidencia de un crimen en ese lugar. El estándar legal es altísimo y el proceso es deliberado. El simple hecho de que la orden estuviera sellada significa que todo lo que detonó esta investigación llevaba mucho tiempo acumulándose en silencio, mucho antes de que los agentes llamaran a esa puerta. Según los informes filtrados, la investigación había comenzado meses atrás, a finales de octubre de 2025. El detonante fue la entrega de un archivo cifrado por parte de un informante a través de la oficina de enlace de la Interpol en el Reino Unido. Alguien desde adentro, armado con conocimiento específico y pruebas documentadas, tomó la valiente decisión de dar un paso al frente. Lo que esta persona entregó fue suficiente para alinear a los investigadores federales estadounidenses y a la inteligencia británica en un mismo camino. Un camino que culminaría en la crisis real más dramática del siglo XXI. Menos de 48 horas después de la redada, una comunicación diplomática privada y urgente transmitió los hallazgos iniciales del FBI NORA a la Casa Real a través del Ministerio del Interior británico. Solo 2 días después de recibir esa información, el 3 de febrero, el rey Carlos firmó la Directiva de Reforma de Windsor, artículo 7. La velocidad fulminante de esa respuesta por parte del rey nos dice, sin necesidad de palabras, todo lo que necesitamos saber sobre la gravedad de lo que supuestamente se encontró dentro de esa casa en California. La investigación del FBI, según se ha informado, se sostiene sobre 3 grandes pilares de supuesta mala conducta. Cada uno de ellos por sí solo sería suficiente para arruinar una reputación, pero juntos forman una imagen tan desoladora que el palacio simplemente no pudo, y al parecer eligió no hacerlo, ignorar.
La primera acusación es un golpe directo al corazón de su imagen humanitaria. La transferencia no autorizada de más de 4,8 millones de dólares estadounidenses desde la Fundación Archewell hacia entidades de consultoría privadas, todas ellas vinculadas al equipo comercial personal de Meghan Markle. En Estados Unidos, las fundaciones benéficas operan bajo marcos legales sumamente estrictos. Los fondos que los donantes confían a estas organizaciones no son la cuenta bancaria personal de nadie. No pueden ser redirigidos hacia entidades que tengan conexiones financieras personales con los líderes de la fundación sin desatar serias consecuencias legales. Si esta acusación resulta ser cierta, y debemos ser claros en que son hallazgos bajo investigación, representa la violación más profunda de la confianza que un donante otorga cuando abre su billetera por una buena causa. La segunda acusación es, desde un punto de vista técnico, más compleja, pero igual de condenable. Se trata de la existencia de un servidor privado y celosamente encriptado dentro de la mismísima propiedad de Montecito. Según las investigaciones, este servidor oculto se utilizaba para almacenar comunicaciones con los donantes, documentos de verificación de identidad y correspondencia extranjera. Absolutamente nada de esto fue revelado a los reguladores de organizaciones benéficas, ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido. Las autoridades no pueden supervisar lo que no pueden ver, y la ocultación deliberada de material que, por ley, debe estar sujeto a vigilancia, no es un simple descuido, es una elección premeditada. Finalmente, llegamos a la tercera acusación, y es quizás la más perturbadora y dolorosa de todas, porque trasciende el dinero y los datos informáticos. Involucra la falta de moralidad en su estado más puro, la explotación deliberada de los muertos. Los investigadores presuntamente descubrieron pruebas innegables de al menos 4 reconocimientos de donantes que habían sido falsificados. Un acto frío, calculador y sin escrúpulos que pone en tela de juicio todo lo que esta pareja alguna vez afirmó representar. Entre ellas, destaca una prueba escalofriante, una firma falsificada de un veterano británico fallecido, utilizada para promover una campaña de recaudación de fondos de los Juegos Invictus en el año 2023. Los Juegos Invictus, una causa noble, construida sobre el sacrificio, la sangre y la resiliencia del personal militar herido. Y alguien, presuntamente, falsificó el nombre de un veterano muerto para exprimir dinero a donantes que creían estar honrando ese doloroso servicio a la patria. Hay momentos en una historia como esta en los que los hechos, por su pura y cruel crudeza, simplemente deben sostenerse por sí solos, sin necesidad de comentarios. Este es uno de esos momentos. Necesitamos detenernos aquí y hacerte una pregunta directa. Cuando piensas en estas 3 terribles acusaciones, los millones desaparecidos, el servidor informático oculto y la firma falsificada de un veterano, ¿cuál te parece la más destructiva, no solo a nivel legal, sino a nivel moral y humano? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta revela mucho sobre la verdadera y oscura naturaleza de toda esta situación. La familia real británica es una institución milenaria que ha navegado a través de siglos de guerras, escándalos, abdicaciones y revoluciones. Es una maquinaria implacable que no entra en pánico. No reacciona por impulsos ciegos. Cada comunicado que emite ha sido revisado con lupa por abogados, analizado por asesores y calibrado con un nivel de precisión estratégica que el mundo exterior rara vez llega a ver. Por eso, la velocidad y la absoluta contundencia de su respuesta a los hallazgos del FBI deberían decirte algo muy profundo sobre la monstruosidad a la que la institución sabía que se enfrentaba. La princesa Ana fue la primera en mover sus piezas. Actuando en su capacidad oficial como condestable de la Casa Real, ofreció una conferencia de prensa de emergencia, un evento rara vez convocado desde los antiguos muros del Palacio de St. James. El lenguaje que utilizó no tenía filtros diplomáticos ni paños calientes. Fue quirúrgico, frío y deliberado. Esta no es una destitución silenciosa, declaró con firmeza. Esta es una respuesta constitucional y reputacional. La monarquía no tolerará la ocultación de fraudes, la distorsión del servicio militar con fines de lucro, ni el uso no autorizado del peso simbólico de la corona para el enriquecimiento personal. Elegimos el honor nacional por encima del silencio familiar. Elegimos el honor nacional por encima del silencio familiar. Deja que esas palabras resuenen en tu mente por un momento, porque dentro de esa simple frase hay un reconocimiento directo de lo que el palacio podría haber hecho, pero decidió no hacer. Podrían haber silenciado todo. Ya lo habían hecho en el pasado.
tienen un largo y documentado historial de elegir la protección de la institución por encima de la transparencia pública, pero esta vez eligieron lo contrario. Y el porqué de esa elección es una pregunta a la que volveremos muy pronto. El príncipe William la siguió poco después, emitiendo una declaración breve pero afilada como un cuchillo. Nadie está por encima de los valores del deber, la transparencia y el servicio. La decisión de mi padre es absoluta. Es mi deber afirmar que defenderemos estos estándares incluso cuando nos cueste a nivel privado. Esa frase final, incluso cuando nos cueste a nivel privado, es William siendo extraordinariamente sincero sobre la desgarradora dimensión personal de lo que está ocurriendo. Se trata de su propio hermano, el hombre con el que creció, el niño que caminó a su lado detrás del ataúd de su madre. Y, sin embargo, William está afirmando públicamente la dolorosa decisión de despojarlo de todo. Los informes indican que William jugó un papel fundamental en los eventos que llevaron a este desenlace, supuestamente coordinando el intercambio de inteligencia entre la Oficina de Integridad Legal del Palacio y la Dirección Especial de Delitos Financieros de la Policía Metropolitana. Un esfuerzo titánico que culminó en un memorándum interjurisdiccional entregado a las autoridades estadounidenses en diciembre de 2025. Este no fue un palacio pasivo y a la espera. Fue una institución que construyó el caso de manera activa, silenciosa y deliberada. Y entonces llegó el golpe final, la Orden Real D 226. Firmada personalmente por el rey Carlos III y refrendada por el Consejo Privado, el Lord Chambelán y el guardián de los archivos reales. Este documento no dejó piedra sobre piedra. Terminó formalmente con el reconocimiento del título de Duque de Sussex. Eliminó todas las referencias de Alteza Real de los registros internacionales. Descalificó a Harry Mountbatten Windsor de la línea de sucesión y anuló absolutamente todos sus nombramientos ceremoniales, diplomáticos y militares. En su cláusula final, el documento pronunció las que quizás sean las palabras más definitivas y lapidarias jamás aplicadas formalmente a un miembro de la Casa de Windsor. En adelante, no será reconocido ni en título, ni en deber como representante de la corona o de su linaje histórico. Ahora, te llevamos detrás de esas pesadas puertas de roble. Porque lo que supuestamente se desarrolló en el interior del castillo de Windsor, justo antes de que se hicieran los anuncios públicos, es exactamente el tipo de escena con la que se escriben los grandes libros de historia. El 29 de enero a las 9:45 de la mañana, el rey Carlos convocó una rara e inusual asamblea real de casa llena dentro del imponente salón carmesí, Crimson Drawing Room, del castillo de Windsor. Todos los miembros de alto rango de la familia fueron convocados. Las únicas ausencias en esa sala eran las de Harry y Meghan, dos personas notablemente ausentes de la misma reunión que decidiría su inevitable destino. La princesa Ana entró primero, con el rostro duro y frío como el granito, llevando en sus manos una carpeta roja marcada con palabras escalofriantes: Dossier de devolución, desclasificación Sussex. Sofía, la duquesa de Edimburgo, entró junto a ella en completo silencio. William fue el último en llegar, escoltando a Catherine, quien vestía un sencillo conjunto azul marino, una elección sobria, deliberada y profundamente simbólica para el fin de una era. En la cabecera de la inmensa y silenciosa mesa se sentaba el rey Carlos. Quienes estaban presentes notaron de inmediato un detalle devastador: su anillo de sello, el histórico símbolo de su autoridad y conexión personal, ya no estaba en su mano. En el antiguo y meticuloso lenguaje visual de la monarquía, eso jamás es un accidente, es una señal fría y rotunda. El desapego constitucional, la ruptura definitiva, ya había comenzado antes de que se pronunciara una sola palabra. La reunión se abrió sin formalidades vacías. La princesa Ana tomó la palabra y comenzó a distribuir los informes censurados provenientes de la bóveda del F. Birdseer en Montecito. Entregó transcripciones de audios clasificados, registros de metadatos y fotografías de la cadena de custodia, todo recopilado bajo el rigor de las operaciones federales. Lo que esos fríos documentos supuestamente revelaron dejó a la habitación sumida en un asombro paralizante. Hablaban de un fondo de medios no registrado en el extranjero, a nombre de Meghan Markle, que tenía la osadía de enumerar múltiples propiedades de la corona, incluyendo Frogmore Cottage y la histórica Clarence House, como activos heredados.
Había contratos digitales que detallaban acuerdos secretos de explotación de marca que, de manera alarmante, involucraban el uso de fotografías de los niños, violando potencialmente el sagrado acuerdo de Windsor sobre la protección infantil real. Y, por si fuera poco, se encontraron 3 discos duros encriptados, escondidos en una caja fuerte de la residencia, repletos de correos electrónicos que detallaban despiadados planes de monetización construidos sobre registros internos del palacio que databan del año 2019. Fue William quien, con los puños visiblemente apretados sobre la mesa, rompió el pesado silencio. «Se lo advertimos», dijo con una mezcla de dolor y furia contenida. «Se lo advertimos a los dos, pero Harry no solo vendió a esta familia, vendió a la institución entera y usó a nuestros propios niños para hacerlo». La respuesta de la princesa Ana fue tan corta como lapidaria, cortando el aire de la sala. «Ya no debe ser tratado como alguien nacido en Windsor. Nuestro escudo ya no lo protege». Y entonces el rey Carlos habló. «Los protegimos con nuestro silencio y ellos nos lo devolvieron con un manual de traición». Esa única frase, pronunciada en una habitación que quedó completamente sepultada en la quietud, captura a la perfección la trágica historia entre el palacio y la operación de los Sussex desde el año 2020 hasta este oscuro día. Fueron años de contención. Años de elegir tragar saliva y mantener la paz en lugar de buscar la confrontación pública. Y ahora, según el propio monarca, ese mismo silencio piadoso había sido convertido en un arma contra la institución que se los había otorgado. Llegados a este punto de la historia, tenemos que hacerte una pregunta vital. ¿Crees que el palacio esperó demasiado tiempo en las sombras? ¿O crees que esperar hasta que la investigación federal proporcionara pruebas documentadas e irrefutables fue, de hecho, la jugada estratégica perfecta? Esta es una de las preguntas más importantes de toda esta saga. Déjanos tu opinión en los comentarios. Aquí es exactamente donde esta historia deja de ser un drama sobre dinámicas familiares y títulos nobiliarios y se transforma en algo infinitamente más grave, algo con dimensiones genuinas y aterradoras de seguridad nacional. El 2 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, se llevó a cabo una sesión informativa confidencial en un lugar que impone respeto, las salas de reuniones de la oficina del gabinete, conocidas como Cobry. Esta es la misma sala donde el Reino Unido gestiona sus emergencias nacionales más críticas. Estaban presentes el ministro del Interior, el director del GCHQ, el jefe del MI5, la inteligencia británica y representantes de la División de Seguridad de la Casa Real. El motivo: el paquete de pruebas del FBI había sido clasificado formalmente como relevante para la seguridad y desestabilizador a nivel institucional. Deja que esa cruda realidad se asiente por un momento. La Sala Cobry, el búnker utilizado para coordinar la respuesta de la nación ante ataques terroristas, pandemias mundiales y crisis extremas, fue convocada de urgencia por las pruebas obtenidas en una simple casa de California. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la inmensidad del monstruo que supuestamente encontraron allí. Según el comunicado oficial de la Casa Real emitido tras la reunión de la Cobry, el paquete de pruebas incluía comunicaciones digitales, metadatos, transferencias cifradas y 3 testimonios sellados obtenidos bajo la estricta ley de registro de agentes extranjeros. Los documentos alegaban que el príncipe Harry había recibido, a sabiendas, asistencia material, financiera y logística de un grupo de cabildeo extranjero con vínculos ocultos con naciones adversarias del Reino Unido. Las entidades en cuestión, presuntamente registradas en paraísos como las Seychelles y los Emiratos Árabes Unidos, eran en realidad organizaciones fachada. Su objetivo era oscuro pero claro: influir en las narrativas de los medios británicos y obtener acceso furtivo a reuniones confidenciales sobre asuntos de veteranos, planificación ceremonial real e iniciativas diplomáticas clave entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y luego llegó el descubrimiento que hizo temblar los cimientos del Estado. Una declaración conjunta del GCHQ y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética lo describió sin rodeos como un compromiso institucional involuntario de la infraestructura de planificación soberana. Se alega que el príncipe Harry había contratado a una empresa digital con sede en Dubái, bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, para lo que se presentó inocentemente como optimización de almacenamiento en la nube,
pero el análisis forense realizado por expertos cibernéticos británicos y estadounidenses reveló una verdad siniestra. Esta empresa había estado exportando, replicando y catalogando en secreto comunicaciones privilegiadas. Estaban accediendo a horarios reales, delicadas negociaciones de patrocinio militar y planificación institucional clasificada. Entre los archivos expuestos al mundo exterior se encontraban rutas militares, protocolos de seguridad cibernética de la Casa Real e incluso correspondencia archivada y secreta que databa de las reuniones de la reina Isabel II posteriores al Brexit. Un asistente real de muy alto rango, hablando desde el anonimato y con una mezcla de tristeza y horror, lo resumió de una manera que pasará a la historia. Esto no es una simple traición, es una catedral entera construida con llaves robadas. Esa frase, tan dolorosa como cierta, perseguirá a los observadores de esta saga durante muchísimo tiempo. En las horas y días que siguieron a la escalofriante sesión informativa en la sala Cobre, el príncipe William y la princesa Ana se movieron con una velocidad y una coordinación asombrosas. Para los observadores no quedó la menor duda. Esta no era una rabieta emocional ni un arrebato de ira. Era una respuesta institucional, meticulosamente calculada y fríamente ejecutada. Al mediodía del 3 de febrero, el príncipe William asestó su primer golpe. Presentó una declaración formal de disociación legal de su propio hermano ante el Registro de Asuntos Legales de la Casa Real. El documento era, a todos los efectos, una guillotina. Revocaba de tajo todos los acuerdos informales previos sobre representación real compartida, protección armada, derechos de cruce y acceso al fondo de la familia militar real. La versión pública de esta declaración, distribuida por el Palacio de Buckingham esa misma tarde, fue de una claridad brutal que no dejaba espacio a la imaginación. Con efecto inmediato, el príncipe de Gales ya no mantendrá ninguna asociación conjunta, caritativa, ceremonial o logística con el príncipe Henry, Charles Albert David. Todos los privilegios, cortesías y compromisos cooperativos previos quedan por la presente anulados. Simultáneamente, la princesa Ana apretó el gatillo institucional. Ejecutó la temida cláusula 17 de la Carta de Disciplina Institucional Real, un artículo casi olvidado en el polvo de la historia, invocado por última vez en el lejano 1972, que permite la excomunión formal de cualquier miembro de sangre cuyas acciones se consideren sistémicamente corrosivas para la integridad y la seguridad de la corona. Que quede muy claro, esto no se trataba de una simple suspensión temporal para calmar las aguas. Era un destierro institucional permanente. Mientras los cimientos legales de la monarquía temblaban, la princesa Catherine hizo una de esas raras y calculadas apariciones públicas en la capilla de Windsor para marcar el cierre de la temporada de la Candelaria. Fiel a la tradición de la verdadera realeza, que no necesita gritar para hacerse escuchar, no mencionó directamente los tristes eventos recientes, pero sus palabras finales resonaron en los muros de la capilla con una precisión inconfundible y dolorosa. No es la corona lo que define el carácter, sino la conciencia que la honra. La multitud estalló en una ovación de pie. Los ojos más agudos de los observadores notaron un detalle desgarrador y cargado de significado. Catherine llevaba prendido al pecho el broche de zafiros y diamantes de la difunta reina Isabel II, una joya históricamente asociada con la claridad moral y la continuidad. El rey Carlos se lo había entregado en una ceremonia privada en diciembre, una transferencia simbólica de custodia espiritual que, viéndolo ahora en retrospectiva, se lee como una preparación deliberada para este exacto y trágico momento. Finalmente, el 6 de febrero, el rey Carlos aprobó lo que en los fríos pasillos del palacio ya se conoce en susurros como la Orden de Borrado, Order of Erasure, un decreto implacable de 5 páginas que elimina permanentemente el tratamiento de Alteza Real del príncipe Harry y revoca, de una vez por todas, su escudo de armas lineal de todos los registros heráldicos oficiales. Una pequeña pero letal cláusula, añadida a petición expresa de William, prohibió el uso del nombre Royal Sussex en cualquier formato digital o comercial, respaldado por tratados internacionales de propiedad intelectual. La línea final de la Orden de Borrado es poesía pura y dura, digna del mejor guión de intriga histórica. Por mandato de la corona, la línea que se volvió contra la casa no ostentará ningún título, ninguna ficha y ningún escudo.
Ninguna historia de esta inmensa magnitud llega sin sus complicaciones colaterales, y en este caso, el tropiezo lleva el sabor de una exclusiva cata de vinos en Montecito. Increíblemente, el nombre de la reina Camila apareció 2 veces en la línea de tiempo censurada del FBI. No como una mente criminal, por supuesto, sino como lo que los investigadores caracterizaron fríamente como una facilitadora involuntaria. El 15 de noviembre, su hijo, Tom Parker Bowles, asistió a una reunión privada en la mansión de Montecito junto a 3 inversores extranjeros no identificados. Registros hoteleros filtrados revelaron que estos misteriosos individuos llegaron bajo alias diplomáticos y se reunieron a puerta cerrada durante más de 4 pesadas horas. Camila, presuntamente ajena a las oscuras intenciones de fondo y a las implicaciones internacionales, había alentado el encuentro. Creía, de forma ingenua, que su hijo participaba en una inofensiva iniciativa de diplomacia culinaria. Incluso, en un gesto que ahora duele mirar, había enviado una preciada caja de vino de Burdeos, etiquetada orgullosamente como Buckingham 1961. Las apariencias fueron, por decirlo con enorme suavidad, un desastre absoluto. Para el 6 de febrero, Camila se vio acorralada y obligada a emitir una humillante declaración personal a través de Clarence House. Lamento el incidente, aunque nunca estuve al tanto de ningún uso indebido de la identidad o el legado de nuestra familia. He solicitado a mi hijo que suspenda temporalmente todos sus compromisos que impliquen el respaldo real. Esa misma tarde, Tom Parker Bowles fue apartado silenciosamente de todas las juntas de caridad reales. Las redes sociales ardieron como pólvora con el hashtag Windsor Wine Leak, la filtración del vino de Windsor. Hubo pequeñas protestas fuera de Clarence House, y la frase «brazo de diplomacia culinaria de la corona» se convirtió en el blanco perfecto para las burlas despiadadas. La repentina ausencia de Camila en sesiones de asesoramiento posteriores y eventos públicos desató una nueva ola de especulaciones sobre su influencia, ahora disminuida, dentro de la estructura de poder del palacio. Quedó claro para todos quién manda ahora. Catherine y Anna han emergido, firmes como rocas, como las verdaderas voces institucionales dominantes de la era post-Harry. Hablemos del futuro, la sucesión, los niños y la implacable investigación que sigue su curso. Seamos clínicamente precisos sobre lo que ya ha cambiado para siempre y lo que cambiará mañana. El borrado digital de Harry de todos los registros reales, roles de la corte y listados ceremoniales se completó en la fría oscuridad de la medianoche del 6 de febrero. El sitio web oficial de la realeza ha sido purgado de manera exhaustiva de todas las referencias a sus antiguos títulos, patrocinios y honores militares. La circular de la corte, el diario sagrado e inalterable de los compromisos reales, ahora lo enumera simple y llanamente como Henry Mountbatten Windsor, sin ninguna designación adjunta, sin títulos, sin gloria y sin retorno. La lista de los honores revocados es tan larga como dolorosa. Comandante de aire honorario de la RAF Honington, capitán general de los Marines Reales, patrón de la Rugby Football League. Cada vínculo con su antigua vida ha sido cortado. Se le ha prohibido el derecho de usar el tratamiento de Alteza Real en cualquier ámbito, ya sea ceremonial o filantrópico. Incluso los títulos de Archie y Lilibet han sido declarados nulos en documentos judiciales oficiales, citando un uso indebido de la identidad monárquica. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ya tiene órdenes claras: bloquear cualquier producto que intente lucrar con figuras reales británicas. Pero quizás el golpe más silencioso y personal vino de la princesa Catherine. Según se informa, envió una carta privada al arzobispo de Canterbury solicitando una revisión espiritual de las ceremonias que involucraron a los hijos de los Sussex, cuestionando la legitimidad de ciertos ritos, basándose en lo que ella describió como una tergiversación del estado parental. En el frente legal, la tormenta no ha hecho más que empezar. Los fiscales británicos han notificado su intención de investigar a Harry bajo la Ley de Productos del Delito por sus cuentas ocultas en el extranjero. En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, y el Departamento de Justicia han abierto expedientes por posible evasión fiscal y declaraciones falsas. El FBI, por su parte, ya ha enviado una acusación formal sellada a la Fiscalía de California. El mundo del entretenimiento les ha dado la espalda. Plataformas de streaming y editoriales han pausado sus contratos por riesgo reputacional.
Y aunque Meghan Markle no ha sido acusada formalmente de nada todavía, su nombre aparece constantemente en los apéndices de las órdenes del FBI. Fuentes cercanas al palacio indican que nuevas revelaciones sobre su gestión financiera están bajo la lupa de los fiscales estadounidenses. El protocolo de ruptura del Consejo Privado, un documento de 42 páginas, es tajante. Se acabó la seguridad, se acabó el acceso a palacio y se acabaron los privilegios de viaje. El palacio ha sido claro. La familia real no operará en las sombras cuando la estabilidad nacional esté en juego. El pueblo británico merece claridad, no coreografías. Las cifras no mienten. Una encuesta nacional realizada el 5 de febrero reveló que el 79% de los británicos apoya la decisión del rey Carlos de revocar los títulos de Harry. El 85% cree que Meghan no debe usar ningún estilo real, y un abrumador 91% afirma que la monarquía hizo lo correcto al proteger su legado de la explotación. La credibilidad de la corona no solo ha sobrevivido a esta crisis, al elegir la transparencia sobre el silencio familiar, parece haber salido fortalecida. ¿Y qué queda de Harry, el hombre que nació príncipe, el soldado que luchó en Afganistán, el protagonista de una de las bodas más vistas de la historia? Hoy camina solo, sin sucesión, sin títulos, sin la protección ni la confianza de su sangre. Los informes dicen que intenta hacer llamadas desesperadas al palacio que nadie responde. Dicen que pelea con la mujer por la que lo dio todo, principalmente por dinero. Dicen que intenta distanciarse de las decisiones de ella, incluyendo ese intento de entrada en Dubái que ella habría planeado a sus espaldas. Mientras los muros se cierran, la orden de borrado ya es parte de la historia. Sus últimas palabras son un eco implacable. Por mandato de la corona, la línea que se volvió contra la casa no ostentará ningún título, ninguna ficha y ningún escudo. Hoy queremos saber tu opinión sincera y sin filtros. ¿Crees que el rey Carlos tomó la decisión correcta? ¿Confías en las acusaciones del FBI? ¿Sientes alguna simpatía por Harry o crees que simplemente está cosechando lo que sembró? Y la pregunta más importante, ¿crees que hay alguna versión de esta historia en la que Harry pueda redimirse? Porque hoy, con el decreto firmado y las puertas del palacio cerradas a cal y canto, el final de esta historia ya no parece un cuento de hadas, parece una sentencia. Déjanos tu comentario abajo, comparte este video si crees que esta historia debe contarse completa y suscríbete, porque esta saga no ha terminado. Las investigaciones siguen, los fiscales avanzan y el próximo capítulo ya se está escribiendo. Nosotros estaremos aquí para contártelo. Estamos aquí para contártelo. Estamos aquí para contártelo.